Can Yaman ha negado a Demet Özdemir. Y la razón nadie se la esperaba, amigos. Esto es fuerte. O sea, ¿recordáis el bombazo que dimos hace poco sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues resulta que al parecer todo ha sido un patinazo monumental. Can ha salido a decir, así sin anestesia, que él y Demet no han vuelto. Nada de nada. Y lo más gordo es el motivo que ha dado. No es que no se hablen, no es que no haya cariño, es algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Para ser honestos, yo ya me veía venir algo. Siempre están ahí el agua y el aceite, que si juntos, que si separados. Pero esta vez con la excusa que ha puesto Can, madre mía. Él dice que no pueden estar juntos porque tienen estilos de vida totalmente incompatibles. Incompatibles. A ver, que yo no soy experta en la vida de las celebrities, pero, ¿estilos de vida incompatibles? ¿Estamos hablando de que uno quiere ser astronauta y el otro vivir en una cueva? No me cuadra. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando poner tierra de por medio de una forma muy diplomática, llamémoslo así. Porque si te pones a pensar, ellos dos se han tirado los trastos a la cabeza un montón de veces. Y cada vez que saltaba el tema de una posible reconciliación, era un jaleo. Quizás Can se ha dado cuenta de que esto de estar yendo y viniendo cansa, no solo a ellos, sino a todos nosotros que estamos aquí intentando descifrar sus vidas amorosas. Muchos dicen que es una estrategia para generar más expectación. Que a lo mejor esta negación es solo una forma de mantenernos enganchados, y que en un par de semanas sale otra foto, otro rumor y ¡zas! Están de nuevo enamorados. Lo que pasa es que a veces estas estrategias se les van de las manos. Porque si dices que vuestros estilos de vida son incompatibles, eso ya suena a algo más serio que un simple «no me apetece salir hoy». Suena a que realmente hay diferencias que son difíciles de superar. Pero piénsalo, ¿qué estilos de vida podrían ser tan opuestos? El chico que no para, que va de proyecto en proyecto, que le encanta la vida nocturna, la fiesta, los viajes improvisados. Y ella, Demet, que siempre la hemos visto más, digamos, con los pies en la tierra. Con un perfil más bajo, más centrada en su carrera, quizás más hogareña. ¿Será que Can vive la vida loca y Demet prefiere un plan tranquilo? ¿Quién sabe? Yo, la verdad, me quedo un poco escéptica con la explicación. Me da la sensación de que hay gato encerrado. Es como cuando te dicen no es por ti, es por mí, ¿sabes? Suele haber algo más detrás. Quizás Can está saliendo con otra persona y no quiere decirlo abiertamente, o Demet le ha puesto un ultimátum. O a lo mejor, solo a lo mejor, él mismo se ha dado cuenta de que no son el uno para el otro y esta es la única forma de decirlo sin montar un circo. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado el salseo. La gente está comentando en todas partes, hay 1000 teorías rondando. Y es que Can Yaman genera eso, pasión y controversia a partes iguales. Y Demet, pues igual. Son dos pesos pesados de las telenovelas turcas, y cualquier cosa que hagan o dejen de hacer, se convierte en noticia. Pero volviendo al tema principal, la negación de Can. ¿Creéis que realmente los estilos de vida son la causa? ¿O hay algo más oculto en esta historia? ¿Vosotros qué pensáis, esto es un final definitivo o solo otro capítulo más en su historia de altibajos?